Televidente, bambini na outra edição de Time Out. Agora em Time Out, nós vamos para um tique de direção técnica do Comitê Olímpico Urbano. Por certo, nós apresentar um bonito rapport, caminho com a traja para o ciclo olímpico aqui, que termina outro ano para o ano olímpico. Nós invitamos para hoje o diretor de direção técnica aqui da Rua, o senhor Edmundo Josia. Nós vamos para Time Out. Quando você aqui, nós estamos conversando com Edmundo. Televidente, danke per essere conosco. Sono con il signor Edmundo Josia, direttore di direzione tecnica del Comitê Olímpico Urbano. Edmundo, bom-vindo. Nós quedamos mais contentes de receber cópia de rapporto de direção técnica que agora preparar. Minha sasta para enviar como também um rapporto assim profundo sobre o lo qual me mestre pisa bem, você pronosticar que vai me acordo bládje van mijn cabeça. Tanto atleta, pero er está die mais atleta também no Pan-Americano. Quanto bisa, como está bom bezig. Bueno, maneira boa bisa, Claret, en realidad não está satisfecho com o informe que nos ha apresentado a directiva del Comité Olímpico. De manera boa bisa, siempre promete que juegan y después de juegan, nos está dando un informe a la directiva de COA. En el caso aquí, me piensa que paralelo al nivel de desarrollo que los deportes de alto rendimiento tienen en el último año, dirección técnico, comisión médico, comisión técnico, no está paralelo al mesón desarrollo y nos ha... Comisión médico crece también, junto con CEMEDAR, CEMEDAR, comisión médico, etc. Entonces, prácticamente nos tiene una estructura técnico amplio que está merece un informe del nivel que nos ha presentado la directiva de COA, nos ha recibido Hopi, elogio de INAN, con su crítica, lógicamente, a DEN, que se está Hopi importante para nosotros también, pero la línea, el concepto que nos ha presentado a COA en Award, en el Juego Panamericano y el Juego Centroamericano anterior, estaba totalmente otro, más información, más datos en concreto. Más información directa, más profundo materia, y sí. Más información internacional inclusive. Seguro. Milobay trata de hacer un resumen, si no está, que toma 3 programas, un resumen de lo que nos ha presentado y lo que ha sucedido. Van parte de Juegan Centroamericano, que ha tomado lugar en el año 2014, año pasado, donde todo el pueblo de Aruba sa resultado excelente que nos delegación Tabatatín con un 87,8% de efectividad de que el visa que en mayoría de nos Tabatatín 29 atletas entre 8 de la región centroamericana y nos saben con ya vos sabes 2 medallas de oro, 1 de plata, 2 bronce y sobre todo 5 atletas clasificados entre 5 lugares, 3 en el 4º lugar, etc. Es decir, un resultado fabuloso. Nos dirección técnica, mi mesa visa, para Aruba lo está difícil dentro de 4 años para superar lo que nos hace en el 2014. Bien. Posible. El Juego Centroamericano acaba en el 1 de noviembre, inmediatamente nos dirección técnica nos está analizando la competencia que pasa con el resultado magnífico y nos avisa, bueno, van a confeccionar la preselección de Juegan Panamericano, que ya está otro nivel, ya no está solamente a nivel centroamericano, sino está Canadá, Estados Unidos, Cuba, etc. Televidente, que nos vemos en Time Out cortica, sin que los viajes conversando más con Edmundo Josia. Televidente, danke por estar conosco junto com Edmundo Josia. Vamos seguir arriba lo que está bezig ahora com el desarrollo que nos comienza para el Panamericano. Bien, entonces, después de CAC, nos asinta y nos avisa, bueno, van a analizar cómo nos está conformada la preselección para jugar en Panamericano. Y me quiero recordar que el juego anterior, Panamericano, que estaba en el 2011 en Guadalajara, México, nos va a ir con 5 deportes y 16 atletas.
Ok, no está visa. Nos objetivo aborta juegan Panamericano, donde está participando 41 países, competencia de más alto nivel del continente panamericano, UNDA, nos está visa bon class directiva de COA, el resultado que nos ha obtenido en el juego de CAC, no piense COA ni país Aruba que no lo va a obtener en el juego panamericano, nos avisa bon class 6. Pero van a analizar en qué condición Aruba está en el año 2015 comparada con 4 años pasados. Esta marca el desarrollo de trabajo de atletas, de entrenador, de federación y lógicamente del Comité Olímpico también. Entonces nos ha confeccionado un preselección de 10 deportes que ha clasificado para jugar CAC, que van parte del grupo de deportes que logra alcanzar el nivel centroamericano, van parte del grupo de 6 para conformarnos preselección para jugar en Panamericano. Nos ha conformado un preselección de 10 deportes, está mencionar rápido: atletismo, beach voleibol, bowling, ciclismo BMX, izamiento de peso, landamiento, nado síncrono, taekwondo, vela y tiro. El tiro está un deporte de curso que estaba teniendo intención de participar con unos se juegan centroamericanos y y no sale que teóricamente arriba de papel, pero finalmente no haya clasificación. Entonces nos a comenzar con el grupo con 10 deportes, 39 atletas preseleccionados, 22 femeninos y 17 masculinos. Ese está el grupo que nos a comenzar. De entrada me quiero avisar algo. En el año 2005 nos vaya al Panamericano con 5 deportes. Ahora finalmente nos va a ir con 10 deportes. Quiere decir que no se crece, no se duplica cantidad de deportes que está participando en Juegos Panamericanos, que estaba el objetivo principal específico del plan estratégico de COA de ciclo de 4 años. Quiere decir que para Juegos Panamericanos, 2 objetivos que COA estaba vitalizando, logre clasificación de más de 5 deportes, más de 5, nos ha logrado 10 y superar cantidad de atletas, nos ha clasificado 16 y en el momento que nos cierre clasificación de COA, estaba 23 atletas clasificados. Tiene 24, ¿no? No, ahora nos tiene 25, nos va a explicar de cómo habían 2 más. Entonces, nos ha comenzado, lo más importante para nos está, para transcribir el televidente y el país Aruba en general, procedura que el Comité Olímpico no se llegue, nos ha conformado federación, el preselección, perdón, nos ha hecho una primera reunión y el inicio del macrociclo ha comenzado oficialmente el 8 de junio. 6 lunas para hacer un macrociclo de preparación. Nos ha mandado un carta de invitación, etcétera, con diferentes fases que la federación Mester cumple. Quando vai indo com esse aí? Você necessita ex-clube que estar aqui para correr para aí atrás. Dificilmente vou por aí, federación de mandar algo. No, ahora está, nos ha desde entrada, ya al nivel que nos está papeando de CAC, ya nos ha superado lo que puede haber hace 2 o 3 años. Estaba casi 10 años para nos superar con un grupo de deporte, World, con alguna dificultad, Miquel dice, siempre tiene alguna dificultad, pero el grupo de deporte en el que nos está papeando 10, nanta presentar su plan de entrenamiento, nanta defender su plan de entrenamiento, no solamente entregar el plan con el primer presidente, ese es algo que me quiere, no, vos tiene que vir, vos tiene que demostrar a la comisión técnica lo que vos está pone arriba de papel. Y la dirección técnica está cayendo, ¿también controlada también? Bien, dirección técnica junto con Semedal, que dice que cada luna que pasa, la federación tiene que cinta su parte técnico, el coach, con la comisión técnica, con Semedar, donde Nanta pone el test médico que Nanta hace, una evaluación mensual individual, que dice que cada atleta desde junio nos tiene un seguimiento de lo que Nanta haciendo el grupo que está en Aruba y lógicamente tiene un grupo en el exterior que no con el mismo nivel de profundidad, pero también nos tiene el dato fundamental de Nanta. ¿Qué tiempo ha comenzado? Pues me saca pasando ahora, un dado momento, medicamente não pensava, minha médica do mundo que não, vou passar 30% mais por dia. Eu falei, claro, vou passar 10% más por dia. Bueno, antes no se tenía así, no, ahora aquí nos tiene. Por ejemplo, me tiene aquí el informe, porque el informe que nos ha presentado COA está bien con, lógicamente, introducción, el objetivo,
una evaluación técnico-metodológica que quiere visa de cada deporte, su competencia de preparación, su sistema de clasificación que está diferente, no se expliqué, un informe individual, tiene un informe médico, ya no como antes, uno o dos médicos que han colaborado con nosotros en atleta sin lesión, ahora tiene una evaluación médico de composición corporal, índice de grasa, flexibilidad, potencia de salto, un grupo de indicadores donde CEMEDAR, que está la instancia médico que está a atender directamente a atletas, sistemáticamente y mensualmente te da una información desde el punto de vista médico de diferentes parámetros con cada uno de los atletas. Y un requisito indispensable de COA para vos formar parte final de delegación de Aruba, aunque vos por estar en China, en Holanda o en América, vos tienes que hacer un test médico completo para vos formar parte de nuestra delegación. Televidente, well, esa que es la primera parte de programas interesantísimos de preparación con los atletas para ganar Panamericano. Nós vai vir um programa mais livres aqui sobre verdadeiramente Hope trabalha a ser assim, Hope ora a ser em cada preparação dos atletas. Nós estamos mais contentos de entender com nós duplicar o deporte. O seguinte viagem não chega 20, nós temos que trabalhar. Está duro. Não sei assim. Pero, lo qual é o último que nosso irmão aqui acaba de ser com informação médica que não está ganhando. Não está seguro de atleta não vai e dado momento não está geeft door na direção técnica ou comissão técnica no caso que não hey atleta que por mais não mantém esse você por mais não te mire informação antes nós não te pode dizer agora que não graças na funcionamento de CEMEDAR nós vamos sacar roupa mais de nosso atleta. Hermano, me tenho felicitado. Gracias. De verdade, para sobre que nossa máquina de desenvolvimento por começamento também. Está bem, está bem.